Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Soy el pastor Carlos Betancourt. Como todos los miércoles, estamos hoy aquí para llevar a cabo nuestra lección bíblica. En esta ocasión estamos estudiando el libro del profeta Isaías. Y como tal, la segunda lección de hoy se titula, en forma de pregunta, ¿juicio eterno o gozo eterno? Quiero comenzar leyendo el pasaje bíblico en cuestión. Isaías capítulo 34, versos 1 al 10 y capítulo 35, 4 al 10. Y dice la palabra del Señor: Acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuanto en ella hay, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Porque día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Capítulo 35, verso 4 al 10. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Dios añada bendición a su palabra bendita. Juicio eterno o gozo eterno. De eso se trata la clase de hoy. Y es parte del ministerio de los profetas. El trabajo de los profetas de Israel, desde que comenzaron los primeros, era llamar al pueblo la atención a buscar a Dios. Usualmente el trabajo de los profetas era recordarle a Israel quiénes eran, cuál era su trabajo y cómo debían tratar los asuntos del Señor. Ellos eran una voz de alerta, ellos eran una voz de recordación. Ellos le señalaban al pueblo su pecado y le mostraban la puerta y el camino a seguir. Isaías no es diferente. Isaías era un hombre que posiblemente se cree que pertenecía a la clase real. Isaías era posiblemente primo de el rey Usías. Era un hombre que ministraba en el palacio del rey, muy respetado y muy conocido. Así que Isaías tenía acceso a lugares y a gente que muchas otras personas no tenían. Pero también era un hombre como otro cualquiera. Isaías era un hombre que amaba a Dios, pero era un hombre que necesitaba también redención. Así que dentro de su humanidad y de su imperfección, Dios lo llegó a usar con poder, y vemos en el profeta Isaías uno de los más grandes exponentes de la palabra y uno de los más grandes hombres de Dios a través de toda la Biblia. Juicio eterno o gozo eterno. Les puedo decir que básicamente es la pregunta eterna que la palabra del Señor expone. El hombre y la mujer, nosotros los seres humanos, desde el principio, desde que Dios hizo a la primera pareja humana, se nos ha dado a escoger salvación
o se nos ha dado a escoger perdición eterna, causadas por el pecado y la desobediencia, o el servirle al Señor con alegría. Así que hoy nosotros vamos a ver lo que la palabra del Señor nos enseña. Primero, de estos pasajes de Isaías aprendemos dos cosas. Aprendemos acerca de la naturaleza destructiva del pecado y la desobediencia. Y aprendemos también las bendiciones que conllevan servirle al Señor. El esquema de la lección la vamos a dividir en tres partes: el juicio de Dios contra los malignos, retribución divina y la alegría de los redimidos. Una de las culturas que se utilizan como ejemplo en este pasaje es Edom. Se hace una comparación entre los edomitas e Israel. Edom era otro nombre para Esaú. Esaú era hijo de Isaac, como lo era Jacob. Ustedes todos conocen la historia de cómo Jacob, entre comillas, robó la primogenitura de Esaú. Esaú juró vengarse, y desde ahí en adelante, hasta hoy podemos decir, ha habido guerra entre todas estas naciones, entre todos estos grupos que son realmente primos hermanos, podemos decir, porque los israelitas provienen de Jacob, mientras los edomitas provenían de Esaú. Así que toda la región de la parte oriental del desierto sur, del área de Judea y Palestina, era lo que se conocía como Edom. Ese territorio le fue asignado a sus descendientes. El problema o el conflicto entre Edom e Israel comienza desde los días de Moisés, cuando Moisés saca a Israel de Egipto. Esta historia la podemos ver en el libro de Números, capítulo 20, y en estos pasajes del libro de Números podemos ver esta historia. Cuando Israel necesita, para llegar a la tierra prometida, necesita cruzar por territorio de Edom. Edom se lo niega y le declara la guerra a Israel. Así que desde allá en adelante vamos a tener problemas y guerra entre estas dos naciones. Y parte del pasaje que estamos leyendo explica cómo Dios, ¿verdad?, a través de Isaías, compara a Edom con el pecador, compara a Edom con el mundo, compara a Edom con aquellos que rechazan el evangelio del Señor. Y el juicio contra Edom es simbólico del juicio contra todos aquellos que no reciben a Cristo como su Salvador ni le sirven. La palabra del Señor nos habla acerca de juicio, pero yo quiero explicar esto brevemente. No podemos, la palabra del Señor en muchas ocasiones nos habla de la ira de Jehová, nos habla del juicio de Dios, pero no podemos imaginarnos a Dios como usted y yo entraríamos en un estado de ira o en un estado de enojo, porque Dios no es hombre. Lo que se refiere a la palabra es, cuando habla del juicio de Dios o la ira de Dios, es al sistema de justicia establecido por Dios en la palabra, que está basado en su santidad. La santidad de Dios, porque santidad es uno de los atributos de Dios, uno de los atributos morales de Dios. La santidad es parte de lo que Dios es. Dios es santo. O sea, Dios emana santidad, Dios produce santidad. ¿Ok? Dios es un Dios santo. Como es santo, ama entonces un resultado que es la justicia. Dios quiere que tú y yo seamos santos. Dios quiere que tú y yo, en ese sentido, le respetemos, le amemos y le honremos su voluntad para nosotros, que es santidad. Entonces, ¿qué pasa cuando no se cumple este requisito divino de santidad en nosotros? Entonces, opera ahí lo que se conoce como la justicia divina, que no es otra cosa que consecuencias de nuestra conducta y consecuencias de nuestras acciones y actitudes.
cualquiera sea nuestra actitud y nuestras conducta hacia la voluntad de Dios, que es la santidad de nuestras vidas, sea a favor o sea en contra, negativo o positivo, así serán los resultados dentro de la justicia divina. La justicia se divide en dos partes. Para que exista tal concepto de justicia, tiene que haber dos condiciones: premio y castigo. Si escucha esto, mi amado, esto ocurre no solamente en la justicia divina, esto ocurre también dentro de la justicia humana. Para que exista tal concepto de justicia, tiene que haber premiación y castigo. Si uno de los dos falta en la ecuación, entonces no existe tal cosa como justicia, sea divina o sea humana. Así que para que exista el concepto de justicia, tiene que existir la premiación y tiene que existir el castigo por naturaleza. Así que la primera parte del pasaje de Isaías comienza contra el juicio de Dios contra los malignos, e Isaías en el capítulo 34 profetiza el juicio de Dios contra todas las naciones. No es el veredicto de un Dios de ira, sino el veredicto que va en contra de la gente que rechazan a Dios, como Israel en su momento rechazó a Dios, como las naciones vecinas de Israel en su momento rechazaron a Dios. Hoy en día vemos que el mundo rechaza a Dios. Consecuencia, pues castigo eterno o salvación y bendición eterna. En el capítulo 34 Dios declara su ira para que recaiga sobre todos aquellos, que no es otra cosa que justicia, contra todos aquellos que abandonaron o no sirven al Señor. La sentencia para la maldad de las naciones es la ira o el juicio de Dios que va a recaer sobre ellos. Así que es bien importante que entendamos que la justicia divina ejerce sobre el hombre, pero también vamos a ver cómo en este pasaje de Isaías se extiende también al mundo natural. Las estrellas y los planetas, de acuerdo a Isaías, se disolverán y caerán de los cielos. Así que el creador del cielo y las estrellas puede cambiar el orden de las cosas, pero Él, Dios, es inmutable. Él continuará siendo el mismo por la eternidad. Acuérdense que una cosa, Dios crea y crea de la nada. Crea con su pensamiento, con su voz, y donde no hay nada, Él crea. El hombre crea de lo creado. El hombre construye un edificio de materiales que ya existían en la tierra, en los minerales que ya existían. El hombre siembra y la tierra produce, pero es algo que ya existe. El hombre no crea. Es más, en la misma procreación, cuando el hombre procrea de algo que ya existe, que Dios creó, que es su cuerpo, que es el mismo hombre. O sea, el hombre no crea nada de la nada. El que crea con el aliento y el poder de su voz es Dios. Dios creó el cielo, Dios creó la tierra, Dios creó los planetas, Dios creó el fuego, el vapor, el día, la noche, el agua. Todo lo creó con el aliento y el poder de su boca, rema. Con el poder de su boca, mientras que el hombre crea de lo creado. Así que Él es el Señor, Él es el dueño de todo lo creado. Y Él estableció un día de juicio también para la naturaleza. Ahora bien, si va a haber un juicio sobre el hombre y la naturaleza, ¿de qué manera Dios nos advierte hoy en día cuando nos apartamos de su lado? En Israel Dios advertía y avisaba a través de los profetas, hombres como Isaías. El pueblo pecó, arrepiéntanse. El pueblo pecó, viene juicio. Hoy en día, ¿cómo Dios nos advierte? Bueno, nos advierte a través de diferentes maneras. Dios nos advierte a través de su palabra. Dios nos advierte a través de los predicadores. Dios nos advierte a través de himnos. Dios nos advierte de tanta manera, pero sobre todas las cosas, Dios nos advierte a través de su Espíritu Santo. En los versos 5 al 7 se nos presenta juicios contra los enemigos de Dios.
Los edomitas, como ya les expliqué, eran descendientes de Saúl y habían sido enemigos de Israel desde los tiempos de Moisés. En el libro de Números, capítulo 20. Ahora bien, la palabra nos presenta una de sus capitales, la ciudad de Bosra, que es mencionada de forma específica. Se nos menciona los animales como parte de las víctimas de la destrucción. Todo esto lo que nos quiere decir es que el juicio de Dios iba a caer sobre las naciones que no le servían al Señor. Pero también Israel estaba incluido. ¿Por qué razón señaló Edom para el juicio? Bueno, porque los edomitas eran enemigos de Israel, eran enemigos del pueblo de Dios. Y la enseñanza aquí es que todo el que no le sirve al Señor, la enseñanza aquí es que todo el que no honra a Dios, y si lo llevamos a nuestros días, a hoy, todo aquel que no recibe a Cristo como su Salvador, se convierte entonces, como dice la palabra, en enemigo de Dios. Y lo que le espera es castigo eterno. Lo que en los versos de 8 al 15 le llama la venganza. El término retribución significa el castigo infligido a alguien debido a sus pecados. Y quien va a impartir la justicia misma va a ser Dios. Ahí se nos presenta la desgracia que iba a ocurrir sobre la tierra. Ahí se nos presenta la sequedad, el desierto. Y nos presenta la figura de la plomada. Dios midió a Israel y a la tierra con una plomada que no era otra cosa que una herramienta utilizada para medir edificios. Así que hoy pudiéramos comparar la plomada con ¿qué? Con un nivel, no sé, los que trabajan en construcción conocen el nivel que es para medir y perfeccionar la obra que se está haciendo. Pues en esos tiempos no había un nivel, había lo que se llamaba una plomada y esto se utilizaba para medir. En otras palabras, el pecado de Israel, el pecado de Edom, el pecado del mundo había sido puesto en balanza y el juicio venía. Ahora bien, existe un balance porque lo hay. Yo les dije a ustedes que para que haya juicio tiene que haber castigo, pero también tiene que haber premiación. Y hay una palabra dentro de la justicia divina que se llama misericordia. La misericordia de Dios siempre ha existido, siempre ha existido. Y lo vamos a ver cuando usted estudia toda el Antiguo Testamento, lo va a ver ejercido precisamente en el mensaje de los profetas. Hermano, cuando usted estudia el libro de cada profeta, desde el primer profeta hasta el último de los profetas, usted va a ver que sí hay palabra de juicio, pero siempre seguido hay una palabra y una promesa de restauración. Y hay una promesa de misericordia. Hoy en día se traduce en términos de gracia. La gracia del Señor que sobrepuja el pecado y nos cubre cuando nosotros nos acercamos a Cristo. Yo creo, soy de los que creo, que aún en el Antiguo Testamento vemos la gracia de Dios ejercida entre hombres, mujeres y naciones que se arrepintieron de su pecado y alcanzaron de Dios misericordia. Isaías llama al pueblo a escuchar y a ver. A escuchar y a ver. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar y ver. Porque escuchar no es lo mismo que oír. La gente oye, pero no escucha. Escuchar quiere decir discernir y analizar lo que se te está diciendo y lo que estás aprendiendo. De hecho, el Salmo 34:11, donde David dice: venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Proverbios 1:5 dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Así que es muy importante que escuchemos el consejo de Dios para evitar su castigo dentro de su justicia. La otra parte es la alegría, la otra parte es la bendición, la otra parte es la salvación, la alegría de los redimidos. La redención vendrá ya en el capítulo 35, que también leímos del 4 al 10,
pero del verso 1 al 7 se nos habla. Isaías nos presenta la visibilidad de la gloria del esplendor de Dios. La visibilidad de la gloria del Señor podría ser un resultado de la renovación de la creación, o tal vez de ver a Dios cara a cara, porque hay una promesa de redención no solo para el hombre, hay una promesa de redención para la naturaleza también. Y tanto la redención espiritual como la física son mencionadas en el reino venidero de Dios en los versos 3 al 6. Que si me permiten releerlos del verso 3 al 6, dice el 4, decirle a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Así que vemos como de esta manera la venida del reino del Hijo de Dios fue vista a través del ministerio de Cristo por primera vez, pero su plena realización tendrá lugar en el fin de los tiempos. Isaías es un profeta mesiánico. Isaías es, por ejemplo, en los capítulos 52, 53, 54, nos presenta al siervo sufriente, 700 años antes. Isaías ve el nacimiento de Cristo. En el capítulo 8 nos dice a dónde. Nos habla y nos dice de los lugares, nos habla de la región de Galilea de los gentiles. En los últimos capítulos nos habla de su crucifixión y su muerte. Nos habla acerca de su vida. Así que Isaías también nos presenta la figura de un redentor, de un niño que iba a nacer y que su principado y su reino iba a ser eterno. Así que Isaías no solamente nos presenta el nacimiento, la niñez, nos presenta su muerte y nos presenta la manera en que va a redimir al mundo. Pero esta presentación de Isaías no solamente va a tener cumplimiento en la primera venida de Cristo al mundo, como un niño, sino la presenta en el tiempo futuro, en la segunda venida, en la gran manifestación terrenal de él. Así que es como a través de la profecía de Isaías, es como si Dios nos permitiera ver el resultado de su ira y la bendición de su bondad. Finalmente, existen tres características acerca de la santidad de Dios que ya le expliqué al principio, que la santidad en la justicia de Dios se deriva de su santidad. Hay tres formas de manifestar el camino de santidad de Dios. Primero, ¿para qué es la santidad? Si establecimos que la justicia es la que manifiesta la santidad de Dios, es la que corrige, la justicia de Dios es la que hace cumplir la santidad de Dios. La santidad de por sí nos presenta tres caminos. Primero, la santidad es para los puros. ¿Quiénes se supone que sean santos? Los puros. Aquellos que son impuros no podrán caminar con él. La santidad implica pureza interna que proviene de la limpieza ejecutada por Dios. La santidad es uno de los resultados de haber recibido a Cristo, del proceso de conversión. Cuando usted recibe a Cristo como su Salvador, una de las cosas que le es imputada es la santidad, que es imputada en el momento, porque somos hechos santos, pero también la santidad es progresiva, se busca cada día. La santidad se lucha cada día a través de la ayuda del Espíritu Santo y nuestro esfuerzo para ser mejores en el Señor. Así que el camino está diseñado para aquellos que continuemos caminando por esa senda de la santidad. La santidad es instantánea, es imputada en la conversión, pero también es progresiva. Se busca cada día. La santidad nos lleva hasta lo que Wesley llamaba el grado de perfección cristiana. Lo que el apóstol Pablo nos llama también perfección cristiana, pero que se consigue, de acuerdo al apóstol Pablo, de acuerdo a Juan Wesley, se consigue en el momento de nuestra transformación.
Pero, pues entonces, pastor, aquí no hay que ser santo, no hay que ser perfecto. No, señor, nada más lejos de la realidad. Hay que ser perfecto, hay que ser santo. Por eso es que el Espíritu Santo, la sangre de Cristo, tiene poder sobre el pecado. Porque a ser lavado con la sangre de Cristo, ese poder de la sangre se ejerce sobre el pecado y nos limpia de todo pecado y nos hace santos y nos hace puros. Por eso es que usted todos los días tiene que ejercer las disciplinas espirituales para que pueda vivir en santidad, buscar la oración, el ayuno, el estudio de la palabra, la adoración. Ejerza las disciplinas espirituales en su vida. Busque la presencia de Dios para que usted pueda vivir una vida en santidad y no permitir que la carne sobrepuje al Espíritu Santo en su vida. Segundo, el camino de santidad es seguro. Es seguro porque Dios protege a aquellos que lo siguen y que caminan por caminos de justicia. Él es nuestra cobertura, es nuestro escudo y nos guarda de cualquier ataque. Caminar en el camino de santidad de Dios provee la confianza de la seguridad. Tercero, el camino está diseñado. El camino de santidad está diseñado para conducir a casa a los redimidos. Esto nos recuerden que establecimos desde un principio que Dios es santo, por eso establece la justicia divina para hacer cumplir su santidad. Pero nos da la respuesta, ok, si yo quiero llegar al cielo, yo quiero servir al Señor, pero Dios es Dios y yo soy hombre, pues Dios nos da la alternativa de la santidad, que ¿cómo la vamos a lograr? Lo acabo de decir, buscando cada día la presencia del Señor, haciendo las cosas correctas, estableciendo en nuestras vidas unas disciplinas espirituales. Por eso se llama disciplina, porque no se pueden hacer de hoy para mañana, tienes que ejercitarla, tienes que lograrla, tienes que crear una cultura de disciplina espiritual, donde oras, donde ayunas, donde estudias la palabra, donde adoras al Señor, donde Dios es el primado en tu vida. Entonces, el resultado de esta disciplina, el resultado de esta costumbre, de esta cultura de búsqueda, es la santidad. Que es decir, que entonces te lleva a Dios y a satisfacer su justicia. No es por obra, sino por búsqueda del corazón. Es cuestión de mantener nuestro corazón puro, nuestra alma pura y nuestra mente en el Señor. Así que Isaías nos presenta los dos caminos, el juicio de Dios y el premio de Dios. La justicia establece el juicio, la justicia divina establece la gracia y el perdón. ¿Qué camino? A través de su santidad. ¿Qué camino nosotros vamos a seguir? Espero que sigamos adelante en el nombre del Señor, escojamos la justicia, escojamos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, y servirle para que junto a los santos seamos previados y regresemos con Él en su segunda venida. Así que Dios me los bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias. Soy el pastor Betancourt. Adelante en el Señor y hasta la próxima clase. Bendiciones.